Un gran país hecho de pequeños países. Soy Hugo Antonio Verón, pizzero. Hola, soy Franca de Córdoba y soy nacional. Nacional Las Lomitas. Nacional Santiago del Estero. Nacional de nacionales. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Valores que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial, como cada domingo de 12 a 13:30, porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. Para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios Supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme y en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos del verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus
sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallara, y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra para estar junto a mis amigos en las farras con acordeonas y un rapear, llámame cero. Transforme y en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos del verano bajo mi sombra descansen mis paisanos, con una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa dejen sus nombres con recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallara. Troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra para estar junto a mis amigos en las farras con acordeones y un raquear. Llámame En el tren zonal escuchábamos Volver en guitarra, tema de Roberto Galarza por Pulso Libre. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla escuchar en la apertura del tren zonal, en este primer bloque del tren zonal, Volver en guitarra, este tema tan sensible, tan poético, tan profundo de Roberto Galarza, un tema que ya nos pertenece a todos, que ya se ha ganado en nuestro corazón, Volver en guitarra de Roberto Galarza, y esta interpretación impecable de Pulso Libre, integrado por Jonathan Dalmonte en acordeón, Neuro Junior, guitarra de 7 cuerdas, y Nino Zanoni, voz, y Yuri Meneses en guitarra, músicos correntinos y riograndenses, uniendo dos países, integrando pueblos, la canción que integra pueblos, la canción que va a la raíz de nuestra manera de ser, de nuestra identidad, de nuestra razón histórica.
de eso que nos va tocando la fibra para sentirnos parte de esta tierra. Y saber que ese árbol puede estar destinado a esa guitarra, y qué homenaje al árbol, ¿no? Al árbol ya vencido que se transforma en guitarra. Nunca mejor expresado en la creación por Roberto Galarza y nunca mejor interpretado por este grupo de músicos jóvenes de pulso libre. Así iniciamos un nuevo periodo estacional radiofónico por este pago grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a través de nuestra radio, la Nacional General Urquiza de Paraná, Entre Ríos y Argentina, en la conducción de este programa Ricardo Maldonado, director de la revista El Tren Zonal por la Integración de los Pueblos. El Tren Zonal por la Integración de los Pueblos, desde 1989, difundiendo solo lo perdurable, resume toda una trayectoria de labor periodística cultural sostenida en el rescate, difusión y valoración de las identidades que han forjado la vida de nuestros pueblos. Cada viaje hace el recorrido por estaciones temáticas que se activan conforme a la índole de los diversos contenidos que hacen a lo sustantivo de la revista, que es emblema de identidad entrerriana y rioplatense. En la conducción técnica, en el día de hoy, en este domingo 6 de noviembre, Martín Paniagua desde Estudios Centrales y la locución a cargo de Miguel Ángel Lorenzón. Atahualpa Yupanqui publicó hace ya muchos años un libro fundamental que es El Canto del Viento. Tenemos en nuestro haber la edición príncipe de esta obra, que ha tenido varias reediciones. Esta edición inicial que realizó la editorial Honegger, fechada en octubre de 1965. Hay un capítulo especial escrito por Yupanqui que es un poco el resumen de todas sus andanzas, ¿no? El Canto del Viento. Una obra fundamental que no debería faltar en ninguna escuela, en ningún instituto de formación docente, en ningún colegio secundario o terciario. El Canto del Viento de Atahualpa Yupanqui, para sabernos argentinos y latinoamericanos. Un capítulo dedicado a Entre Ríos, hermosa tierra entrerriana, símbolo de rebeldía. Vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas, te admiro fresca y lozana en las orillas del río, amo tu monte bravío, amo tus campos sembrados, amo tus yuyos mojados con el vapor del rocío. Décima de Yupanqui. Y comenta Yupanqui: rastreando la huella de los cantos perdidos por el viento, llegué al país entrerriano. Sin calendario y con la sola brújula de mi corazón, me topé con un ancho río, con bermejos barrancos gredosos, con restingas bravas y pequeñas barcas azules. Más allá, las islas, los arandizales, los aromos, refugio de matreros y serpientes, solar de haciendas chúcaras, lazo, puñal, silencio, discreción. Me adentré en ese continente de gauchos y llegué a Cuchilla Redonda desde Concepción del Uruguay. Llevaba un papel para Aniceto Almada y día después, hace ya 30 y tantos años, memora Yupanqui en El Canto del Viento, allá principio de la década del 60, por lo que nos remite a la década del 30. Hace ya 30 y tantos años, dice Yupanqui, crucé por Escriña, Urdinarrain, y fui a parar a Rosario del Tala. Era una ciudad antigua, de anchas veredas, con más tapiales que casas. Anduve por los aledaños hasta el atardecer, sin hablar con nadie, aunque respondiendo al saludo de todos, pues allá existía la costumbre de saludar a todo el mundo,
como lo hace la gente, sin miedo o sin pecado. Al filo de la noche penetré en la ciudad, la luz de las ventanas apuñaleaba la calle, algunos jinetes pasaban al galope, busqué el mercado y entré a un puesto de carne. Almada me había indicado un hombre allí, don Cipriano Vila. Era un gaucho alto, fornido, medio rubión, de bigote entrecano. Había un grupo de hombres rodeando una pequeña mesa, paisanos y amigos de Vila. Bebían lucera y charlaban en voz baja. Yo los saludé y me arrinconé cerca de la mesa. Nadie me miró dos veces. Hay un acuerdo tácito, un entendimiento, una voz de adentro que hace callar y esperar y prudenciar. Y todo forastero debe conocer este código, sobre todo si se es paisano. Ya no había clientes y yo no compraba carne. Don Vila cerró su puesto, quitóse el delantal blanco y se me acercó. ¿Cómo le va, amigo? Bien, señor, le contesté. El hombre sirvió un vaso de lucera y me lo ofreció. Bebí un poco y miré al dueño del puesto con gesto cordial. Al rato, don Vila sabía quién era yo. Pocas palabras bastaron. Cerca del río Gualeguay, a 2 leguas de Tala, me instalé. Era un rancho típico, torteado de barro y cueros contra la humedad, en plena selva entrerriana. Tenía un doradillo orejano, animal nuevo y muy voluntario. Tenía la necesaria soledad y el río tajando al monte, y todos los pájaros cantores tendiendo en la niebla de las mañanas sus trinos abiertos. Un año redondo pasé en ese lugar. Salía a los caminos, recorría leguas, desde Lucas González hasta la legendaria selva de Montiel. Asistía a las carreras cuadreras de Saucesud, a las yerras de Puente Quemado, dejaba velas encendidas en el rincón de Lanza Vieja, respetando rituales tradicionales del paisaje, y siempre retornaba a mi rancho junto al río. Don Cipriano Vila era de una sola palabra, como la mayoría de los entrerrianos. Una vuelta me dijo: aquí le traigo un amigo, confíe en él. Y me presentó a don Climaco Acosta, un paisano menudo, vestido de negro, como recién enlutado. Conocí mucha gente en el tiempo que anduve por Entre Ríos, mucha gente buena, hospitalaria y discreta. Pero estos 2 hombres, Vila y Acosta, se ganaron un monumento en mi corazón. Ellos rivalizaban en generosidad y criollismo. Los vi pialar en los corrales, los vi correr en el monte, los vi participar en festejos paisanos, bailar mazurcas, chamamés y gatos. Los vi componer lazos y caronas, los vi guitarrear, tañendo cuidadosamente las vihuelas. Acosta era un hombre simple y muy sensible a la música. En aquel tiempo solo muy rara vez se pronunciaba la palabra patria, pero la ocasión de decirla alcanzaba un alto grado de responsabilidad y respeto. Recuerdo el gesto de don Climaco, con los ojos brillando de emoción y coraje y amor, mientras escuchaba una danza argentina, La Condición. El solo enterarse de que alguna vez la había bailado el general Belgrano, lo obligaba a rendir todas las tolderías montieleras que le gritaban en su alma de gaucho sencillo: libre y montarás. Creo que desde esa vez que en su rancho, en la intimidad, toqué esa danza, recién gané la ancha amistad inolvidable de Climaco Acosta. Fragmentos de este texto maravilloso del Canto del Viento de Atahualpa Yupanqui, fruto de años de recorrer la patria de norte a sur y de este a oeste.
Vamos a compartir ahora un tema de dos creadores e intérpretes importantes de nuestra provincia, de don Víctor Velázquez y de Carlos Santamaría, por La huella de la tarde, en la interpretación de Carlos Santamaría. Cuando llora la tarde por los caminos, se desangran las coplas del peregrino. Cuando muere en silencio la rosa blanca, suspiran en el aire las esperanzas. En los ojos de mayo la luna sueña, madurando guitarras, matando penas. Cantorcito que piensas el tiempo nuevo, no te quedes ahora mirando el cielo. En las nubes rosadas de alguna tarde volverás peregrino como las aves. Por el dolor antiguo de mis abuelos, andan siempre conmigo mis pobres versos. Campesino que esperas la lluvia buena, por el pan de tus hijos trabaja y sueña. Cuando pasas cantando, mi viejo amigo, me recuerdas las tardes de un tiempo niño. Cantorcito que piensas el tiempo nuevo, no te quedes ahora mirando el cielo. En las nubes rosadas de alguna tarde volverás peregrino como las aves. En el tren zonal escuchábamos Por la huella de Víctor Velázquez y Carlos Santamaría por Carlos Santamaría. Estamos leyéndolo a Atahualpa Yupanqui de su libro El canto del viento, ediciones Honegger, de aquel entonces, ¿no? De aquel entonces, de esa edición primera, 1965, por lo menos la que tenemos, una edición impecable, y que seguramente muchos habrán leído en algunas casas, en algunos domicilios particulares, en algunas bibliotecas estará algún ejemplar, pero más allá de las siguientes ediciones siempre es bueno retornar a este libro y a la voz de Yupanqui. Dice Atahualpa: en el andar por tierras montieleras pude comprobar que el cancionero comarcano no era muy nutrido. Entre Ríos ostentaba un cantar de tipo objetivo, parecido al que usan los uruguayos del noroeste. Gustaba también de la música guaraní, y la pampa le había acercado sus triunfos, sus cifras y algunos estilos y trovas. Pero la manera de tocar la guitarra era florida, llena de moños, un poco a la manera orientala. El aporte folclórico de la zona entrerriana era más cabal en refranes, cuentos y charrasquillos. Y los entrerrianos, o eran, muy hábiles en el trabajo del cuero, los aperos, caronas, cojinillos de carpinchos y perico ligero, se hicieron famosos. Lo mismo pasaba con los sobrepuestos de hilo trenzado, hechos con todo lujo campero. Con solo pasar la mano a contrapelo quedaban frescos y lisos para aguantar galopes largos entre los montes o a lo largo de los palmerales. En esos tiempos escuché 100 historias sobre el lobizón,
Cada pocas leguas cambiaba la historia, le quitaban o agregaban modos y características. Entre Ríos es, quizás, dice Atahualpa Yupanqui, la provincia argentina que más versiones cuenta de la famosa leyenda de las selvas alemanas sobre el lupus homo, el hombre lobo de las narraciones antiguas. Los hombres contaban estas historias con toda seriedad, entre mate y mate, en esos montes entrerrianos llenos de rumores nocturnos. Los changos escuchaban con tremendos ojos y de vez en cuando miraban hacia la endeble puerta del rancho que el viento de la noche batía levemente. Me imagino el insomnio de los muchachitos, ya que nosotros, galopando las leguas del retorno, creíamos ver también a los costados del callejón la sombra fatídica del mito selvático. Entre Ríos, evoca con nostalgia Yupanqui. Entre Ríos, cuánto viví en ese año, allá por 1930, desconocido músico, ignorado coplero, improvisado maestro de escuela, tipógrafo, cronista, vagabundo y observador, recorriendo pueblos, aldeas, campañas, donde sembraban y domaban potros los famosos gauchos judíos de Ganchurov, donde el matrero entraba a las pulperías y bebía junto a la puerta, a un tranco de su caballo que lo esperaba con la rienda arriba, donde la palabra superaba todo documento, donde la queja y el ay eran patrimonio exclusivo de las muchachas, donde el alarido era una aguda flecha del regocijo pisano, donde el alma se poblaba de nuevas fuerzas brotadas de un paisaje sin mansedumbre, monte de tala y ríos con remansos, haciendas chúcaras, gauchos baguales, toda la tierra en armas, lanza, vincha, espuela y corazón, bajo una luna redonda que pasaba sin descubrir el misterio que anidaba en el fondo del hombre y del paisaje. Y cierra este comentario con esta décima, don Atahualpa Yupanqui. Es pobre este verso mío, pero aunque esté mal trazado, ¿quién no se siente inspirado para cantarle a Entre Ríos? Si en el ramaje sombrío canta orgulloso el zorzal, si allá sobre el totoral canta sus penas el viento, dejen que en este momento yo cante mi madrigal. Estamos en el tren zonal y todos ustedes son pasajeros de este tren que domingo a domingo recorre toda nuestra región a través de tantos oyentes, fieles en la audiencia del tren zonal, pasajeros de clase única. Vamos ahora al corte de la radio porque ya es tiempo, siendo ya las 12:32 en este mediodía de este domingo 6 de noviembre que estamos viviendo y compartiendo, viajando en el tren zonal y por supuesto a la vuelta de este corte de la radio que tiene algunos anuncios. Vamos a continuar desarrollando todo el programa de hoy que viene muy tupido en calidad y contenido, Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná. Volvió el auténtico Black Friday de Hiper Changomás, Changomás y Punto Mayorista. Hasta el 17 de noviembre, aprovecha 80% de descuento en la segunda unidad de perfumería y limpieza. 3x2 en leches larga vida, la Serenísima y las 3 niñas. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en todos los TVLs. Vení al auténtico Black Friday de Hiper Changomás, Changomás y Punto Mayorista. También en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 13 al 17 de noviembre de 2022 o hasta gustar esto luego ocurra primero.
entrecerrar los ojos, mirar lejos, escuchar la radio, mientras un mate da sabor a la tarde. Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná, la radio pública. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. Abrazar al árbol. La savia que nos enseña. Y desde Gualeguay, Ramón Velázquez, para la estación Abrazar al Árbol, tiene la palabra, lo escuchamos. Hola Ricardo, buenos días a vos y a toda la audiencia del Trenzonal, este programa emitido por el LT14 Nacional General Urquiza de la ciudad de Paraná. Ramón Velázquez, para Abrazar al Árbol, te saluda y saluda a todos los pasajeros del tren en este domingo 6 de noviembre. Hablamos de el níspero, un fruto muy rico pero poco conocido. El níspero tiene su origen en el sudeste chino, desde donde inició su recorrido para naturalizarse en la India, la cuenca mediterránea, Medio Oriente, América del Sur y muchas otras regiones. Es un hermoso árbol que acompañó seguramente muchas infancias. Forma parte de los frutales que solemos encontrar en zonas urbanas y de que probablemente se considere más en cuenta como ornamental que como frutal. Si bien en muchos países es un frutal que se cultiva por su alto valor comercial, en la Argentina se está desarrollando su producción hace pocos años, con buenos resultados en la región del delta del Río de la Plata. En Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y algunas localidades del norte del país. El árbol de nísperos da su fruta en primavera y en estos días la encontramos madurando en nuestra zona. Y aunque muchos no la conozcan, es muy sabrosa y tiene muchos aportes nutricionales. El fruto del níspero es redondeado, de color anaranjado, llamativo por su pulpa aromática, dulce y algo ácida. Contiene varias semillas marrones de gran tamaño. Si bien parece un fruto bastante particular, botánicamente está relacionado con frutas muy poco conocidas como las del grupo de las peras, manzanas y membrillos. Ahora conozcamos sus importantes aportes. El níspero es una fruta baja en calorías, que aporta fibra y destaca por su contenido en vitamina A, en forma de provitamina. También cuenta en su composición con minerales como el potasio, el fósforo, el calcio, magnesio, sodio, hierro, zinc, yodo y selenio. El níspero tiene un efecto reductor de los niveles de glucosa en sangre. Es una fruta con acción antioxidante y por lo tanto retrasa el envejecimiento de nuestras células y tejidos y combate el daño que ocasionan los radicales libres. Se suele consumir en fresco, con su piel y retirando las semillas, aunque se puede utilizar de muchas maneras, para hacer mermeladas, en tortas, licuados o jugos. Si nos animamos a probar, podemos encontrar recetas con nísperos en salsas, cocidos, al horno o ensaladas. Para Abrazar al Árbol, Ramón Velázquez los saluda. Hasta el próximo encuentro, Dios mediante.
paisaje de adobes y de piedras solitarias, debajo de un cielo puelche, una calandria cantaba. En el corazón tenía una guitarra hechizada. Cuántas cosas le salían de su sangre enamorada, todo el canto de la tierra le cabía en la garganta. Que Dios remoto y silvestre le regaló tanta magia. Era el triste de los yuyos, la huella de las aguadas, era el estilo del viento, la milonga de las bardas, porque mil pájaros sabios era la sola calandria, porque mil pájaros sabios era la sola calandria. Una guitarra
los yuyos, la huella de las aguadas, era el estilo del viento, la milonga de las bardas, porque mil pájaros sabios era la sola calandria, porque mil pájaros sabios era la sola calandria. Se me ha vuelto la calandria, una guitarra con En el tren sonal escuchábamos Estilo La Calandria, con letra de Juan Carlos Bustrías Ortiz y música de Guillermo Mareque, en la interpretación de Marcos O'Farrell y Luciana Jury. Cada domingo usted es pasajero de clase única donde nadie es más que nadie, según nuestro credo gaucho, ¿no? Y donde todas las voces conjugan un mismo interés, mostrar valores que no aparecen en los grandes medios, temas que son la cara oculta de lo que se emite en la generalidad consumista de programas pautados comercialmente, significantes que nos recuperan dignamente para una conciencia social, cultural e histórica, siempre en pos de la liberación nacional y popular, en la defensa irrestricta de nuestra soberanía nacional en todos los órdenes y en todos los planos. De estación en estación nos entendemos en el variado abanico que nos constituye como identidad regional, más allá del costumbrismo, del tradicionalismo en conserva y de la innovación desmemoriada, más allá del coto provinciano que nos limita a una acuarela para el turismo. Por eso tomamos la palabra, por eso nos encontramos aquí, viajando en el tren zonal por la integración de los pueblos. Y ya es momento de recibir la estación, La Zorra Literaria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. En la Zorra Literaria de hoy vamos a convocar a un escritor que nos pertenece desde la perspectiva regional. Y por supuesto los escritores van forjando, van renovando, van resignificando nuestra lengua, nuestro idioma. Uno de estos poetas importantes que lo tendremos siempre con nosotros es Washington Benavides. Washington Benavides nació en Tacuarembó el 3 de marzo de 1930 y falleció en Montevideo el 24 de septiembre de 2017. Colaboró con la revista Asir en la década de 1950, publicó su primer libro en 1955, Tata Vizcacha,
sátira sobre algunos personajes de su ciudad natal y que por supuesto significaron que ese libro fuera incinerado por los sectores conservadores. En los años de la dictadura cívico-militar impulsó decididamente el canto popular como forma de resistencia en la banda oriental, en nuestra provincia oriental del Río de la Plata. Fue uno de los integrantes del grupo de Tacuarembó, del cual también formaron parte otros poetas y músicos de ese departamento, como Eduardo Labarnó, Eduardo Lagos, Eduardo Darnuchán, Héctor Numa Moraes y su sobrino Carlos Benavides, junto al que ha editado varios discos como Benavides y Benavides y el disco Las Milongas. Washington Benavides fue docente de literatura primero en educación secundaria y más tarde en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, dentro del departamento Letras Modernas. También ha trabajado en radio. Sus poemas han sido versionados en canciones por artistas como Daniel Biglietti, Eduardo Darnuchans, Alfredo Citarrosa, Héctor Numa Moraes, Labarnós Carrero y Abel García, entre otros, como por ejemplo, Como un jazmín del país, esa canción con una versión impecable de Alfredo Citarrosa, Como un jazmín del país. Cuando canta el gallo azul, Milonga del cordobés, Yo no soy de por aquí y más, otros temas. Estamos hablando de Washington Benavides en La Zorra Literaria, compartiendo las referencias biográficas, algo de su gran legado literario, de este poeta que nos pertenece en el ámbito rioplatense. Washington Benavides editó Tata Vizcacha en 1955 y que fue reeditado recién en 2012. El poeta en 1959, Poesía en el 63, Las Milongas en 1965, Los Sueños de la Razón 1962-1965, Poemas de la Ciega en el año 68, Historias, Okusai en 1975, Fontefrida, ediciones de la Banda Oriental en el año 78, entre tantos libros. Realmente una obra muy abultada, muy extensa también en títulos editados y por supuesto con una poesía que no tiene desperdicio en ninguno de sus libros. Voy a nombrar, por ejemplo, El Molino del Agua, que mereció el Premio Nacional y Municipal en el año 1993, La Luna Negra y El Profesor en el año 94, Canciones de Doña Venus en el año 72 y el año 98, editado recién, ¿no? También se editó Diarios del Iporá en el año 2006, Tanta vida en 4 versos, un cancionero en el año 2013, y el Fondo de Cultura Económica de México publicó en el año 2016 el libro San Sueña. San Sueña es el libro que también lo tenemos en nuestra biblioteca y que fue editado en México en el año 2016. Entre ellos tiene un poema en el cual yo quiero detenerme. A ver. Este poema dio pie a unas décimas que escribió el mismo Washington Benavides y que musicalizó especialmente e interpreta, ya lo vamos a escuchar, Héctor Numa Moraes. Pero en esta edición de este libro editado en México en el año 2016, San Sueña, está este poema que tiene una relación directa con las décimas que seguramente escribió en algún momento, no sé si en forma simultánea con este poema, pero que se refieren al mismo personaje. Tim el Pajarero. Tim el Pajarero llegó al conventillo de doña Maguncia
maestra de ensalmos, acompañado de su madre, la bandera. Su padre se había marchado a Santa Fe, peón golondrina buscando zafras, hipotéticas suertes o mujeres. Su madre, la bandera, tenía un gran lunar junto a la boca, ahora amarga. Debió ser una mujer hermosa, debió de ser. Envejecida, golpeaba la ropa ajena como si fuera su destino, o el culpable de todas sus desgracias. Tim era pequeño y cabezón, con unos enormes ojos azules siempre llorosos. En el cuartito del conventillo tenía jaulas, con zorzales y pinzones, azulitos y mirlos, loros y torcasas, 7 colores y viuditas, doraditos y mixtos, cardenales, boyeros. No había pájaro que no encerrara en su cuarto. Nos hablaba de ellos, de sus comidas raras, frutas o gusanillos, granos, verduras, carne. Pero el cuartito donde vivía con su madre, en el conventillo de la curandera, doña Maguncia, era de 2 por 2, un cuarto solo. Tenía que haber una mesa, 2 sillas, una cama grande y una chica, algún ropero, un cajón para el primus, alguna bolsa vieja. ¿Dónde los pajaritos? Tenía que faltarles espacio y aire. ¿Colgarían los hilos? ¿Cuántos hilos? ¿Del techo las gaulitas? Un gusto imaginarlas, balanceándose por centenares, con los cantores saludando el día. Pero ¿cuándo cantaban? Nadie jamás oyó su algarabía. ¿No cantaban? Tim aseguró que sí, que teníamos que oírlos, hasta que uno de sus desasombrados amigos contó que no existían los pájaros, que había mirado y en el cuarto de Tim y la lavandera solo había montones y montones de ropa sucia, una mesa, 2 sillas y un catre grande, nada de pajaritos. Y sobre este poema, sobre este personaje, esta historia tan tierna que realmente nos emociona, Washington Benavides, el gran poeta nuestro de la banda oriental, escribió estas décimas al inventor de pájaros. ¿Dónde andará si es que anda aquel niño pajarero, tan fantástico frontero del trasmundo en esta banda? Tan pequeñito y se agranda, sin embargo, en mi memoria, de pájaros es su historia, emplumada su cabeza, de tórtola su tristeza, de teru su gloria. Soñaba siempre y contaba, en la rueda de los niños, de pájaros sus cariños, y de las aves que amaba. Conversaba y conversaba, su cuartito era un castillo, con zorzal y jilguerillo, con calandria y con boyero, y aquel niño pajarero no tenía ni un altillo. Donde la torta ponía su huevo azul casi blanco, sobre su almohada, en un banco, en el horno, la vacía. Si lugar ninguno había donde pájaro viviera, ¿a dónde la pajarera? ¿A dónde tanto cantor? ¿Dentro del aparador? ¿Metido en la azucarera? No podíamos creerlo, lo llamamos mentiroso. Él nos miraba lloroso y ahora me parece verlo, mucho mejor conocerlo sabiendo que el niño aquel de los relatos de miel juntador de pajaritos estaba pidiendo a gritos comprensión y amigo fiel. Ahora tarde lo sabemos, vuelve su graciosa facha, con la gran cabeza agacha como otras tardes lo vemos, sus brazos alados remos agitan el aire sordo, un pichoncito de tordo le pía dentro del pecho,
y en su calzado deshecho también pía el dedo gordo. Washington Benavides, estas décimas magníficas escritas por un gran poeta, y ese otro poema en prosa contando de este personaje, Tim, el pajarero. Luego del corte de la radio, porque ya ha sonado el top de la hora 13, vamos a escucharlo a Héctor Numa Moraes, cómo musicalizó y cómo interpreta estas décimas al inventor de pájaros. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. La primavera nos trae pequeños placeres cotidianos. Despertar con sol y escuchar la radio mientras disfrutamos de un nuevo amanecer. Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná, la radio pública. Estamos en la vía libre del Trenzonal hasta las 13:30. Vamos a escucharlo a Héctor Numa Moraes, quien compuso la música para esta letra, estas décimas de Washington Benavides, transformadas en canción a partir de la composición musical y a partir de la interpretación de este querido artista nuestro, Héctor Numa Moraes. Décimas al inventor de pájaros. Aquel niño pajarero, tan fantástico frontero del trasmundo en esta banda, tan pequeñito y se agranda, sin embargo en mi memoria de pájaros es su historia, emplumada su cabeza, de tórtola su tristeza, de tero su gloria. Soñaba siempre y contaba en la rueda de los niños, de pájaros sus cariños y de las aves que amaba. Conversaba y conversaba, su cuartito era un castillo con zorzal y jilguerillo, con calandria y con boyero, y aquel niño pajarero no tenía ni un altillo. Donde la torda ponía su huevo azul casi blanco, sobre su almohada en un banco, en el horno la vacía, si lugar ninguno había donde pájaro viviera, a dónde la pajarera, a dónde tanto cantor, dentro del aparador, metido en la azucarera.
No podíamos creerlo, lo llamamos mentiroso, él nos miraba lloroso y ahora me parece verlo, mucho mejor conocerlo, sabiendo que el niño aquel de los relatos de miel, juntador de pajaritos, estaba pidiendo a gritos comprensión y amigo fiel. Ahora tarde lo sabemos, vuelve su graciosa facha con la gran cabeza gacha, como otras tardes lo vemos, sus brazos alados remos, agita en el aire zurdo, un pichoncito de tordo, le pía dentro del pecho, y del calzado deshecho, también pía el dedo gordo. En el tren sonar escuchábamos Décimas al inventor de pájaros, con letra de Washington Benavides y música de Héctor Numa Moraes, en la interpretación de Héctor Numa Moraes. Y desde Colastiné, provincia de Santa Fe, la palabra de Víctor Anchával, nuestro querido amigo corresponsal, Memorias de los Hijos de la Tierra. Para el tren zonal, por la integración de los pueblos de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Radio Nacional, Urquiza, Entre Ríos. En 1907, la Casa Garnier de París publicó la primera edición encuadernada en tela y con letras doradas del País de la Selva, de Ricardo Rojas. Al nuevo territorio que Rojas se proponía establecer, para la imaginación creadora lo llamaría País de la Selva, y en él pretendía abarcar, según sus propias palabras, una región argentina que se extiende desde la cuenca de los grandes ríos hasta las primeras ondulaciones de la montaña. Ese País de la Selva no tenía la sensación de lo gigantesco y lo inmutable que poseían las llanuras, la mitológica pampa de tantos libros fundamentales de nuestra literatura, el río o las montañas, pero estaba poblada de terrores y silenciosos fantasmas. El otro aspecto singular es la profecía con que se cierra su libro. El mismo poeta que había escrito en La Victoria del Hombre, hachas, cantad, realiza aquí un fundamental mea culpa por haber celebrado la destrucción del bosque. Solo hay lamento y queja en las palabras del Supay. Este sería un tema central en las letras de su provincia. La caída de los altos árboles que alguna vez fueran innumerables sería el origen de la desdicha. Con razón escribió Julio S. Storni: Tugma es el valle extendido al oriente de la Conquija, lleno de magnificencia y de vida, que se desenvuelve como sábana boscosa
por todas las tierras calientes de la hoy Santiago del Estero y parte del Chaco y Santa Fe. Este es el territorio y no otro, un inmenso oro verde con las especies arbóreas casi únicas en el planeta. Aquí clavaron sus garras empresarios inescrupulosos, los extraños y los nativos, con una burguesía siempre aliada a estos y ajenas al pueblo. Los inicios del ente monopolizador del quebracho y del tanino se remontan a la anteúltima década del siglo XIX, y aunque entonces faltaba un cuarto de siglo para el nacimiento de la compañía inglesa, es en esa época donde debemos hurgar antecedentes para llegar a la conclusión que la forestal surgió tras 25 años de gestiones cuidadosamente estudiadas y premeditadas. En apretada síntesis, diremos que más de 2 millones de quebracho colorado chaqueño fueron literalmente talados, generando ganancias fenomenales y que los empresarios marcaban a sus balances como estupendos. Eso en el Chaco santafesino y sudeste de la provincia del Chaco. Y en el Chaco santiagueño, frustrado el señuelo exclusivista del tanino, cobraron importancia todas las demás especies, orientándose a la extirpación total del bosque. Más de 10 millones de hectáreas devastadas. Y aquella gigantesca geografía, ese país de la selva que nos señalaba Ricardo Rojas, o esa cuña boscosa que se extendía sobre las tierras de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe de Julio Storni, por la terrible devastación sufrida, han quedado constituida en pampa rasa, digamos que convertidas en pampa rasa. Ya hace varias décadas que han sido invadidas y están siendo acaparadas, y es constante el desmonte de lo poco que queda, y son expulsoras de nuestros paisanos. Y otra vez la historia real en la memoria de los pueblos, digo, esa pampa que mira callada, con el bosque tumbado a sus pies, no está el árbol ni el nido, y los hombres ya se han ido de nuevo en silencio. Otra vez van quedando los pueblos desiertos, y en los ranchos nadie habita ya, y en un montecito mezclado con la tierra están mis abuelos, descansan en paz. Sopla el viento norte en la pampa rasa, las hordas salvajes de nuevo allí están, avaras y crueles, insaciables siempre. Un calco es la historia, y vuelta a empezar. Mis compas, paisanos, hijos de mi tierra ya, ni un paso atrás. Gran aporte de Víctor Anchával y esta memoración de don Ricardo Rojas, poeta nacional, escritor, investigador, maestro de letras, al cual tenemos que leer y releer para encontrar la raíz profunda de nuestra Argentina. Muchas gracias, Víctor Anchával, y este relato sincero, franco y doloroso a propósito de esos montes que, en función de la rapiña capitalista, han destruido los señores dueños de la tierra. Vamos ahora al corte La Encordada,
a la estación La Encordada, esa estación que le hace honor a nuestra guitarra, de origen profundo en la historia, ¿no? Guitarra latina, guitarra árabe, la guitarra española, la guitarra iberoamericana, la guitarra criolla, la guitarra que en cada país de nuestra América criolla, como decía Marcelino Román, adquirió distintos formatos, distintas maneras de ser ejecutada y distintas maneras constructivas, pero es la guitarra. Recibimos el aporte de la estación La Encordada y la participación de Gonzalo Victoria desde la ciudad de Montevideo. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. La Encordada, todo un mundo entre cuerda. Para el Trenzonal por la integración de los pueblos, hoy hablaremos del profesor, compositor, guitarrista y, dato desconocido, dramaturgo argentino Julio Sagreras. Un personaje muy nombrado a partir de los materiales didácticos que editó bajo el nombre de Las Lecciones para Guitarra y que fueron ampliamente difundidos por nuestra región. Abrimos el Diccionario de Guitarristas de Domingo Prat y leemos: Julio Salvador Sagreras Ramírez, concertista, compositor y profesor de guitarra argentino, nacido en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1879. Sagreras ya en 1905 instala y dirige su academia de guitarra, pero antes ya tenía una intensa actividad de intérprete, ofreciendo conciertos tanto en Argentina como en Uruguay, puntualmente en el Instituto Verdi de Montevideo en el año 1902, viajando después por distintas ciudades como Rosario, Santa Rosa y una fuerte presencia en Europa. Recordemos que su padre, el distinguido guitarrista y compositor español Gaspar Sagreras, nació en Palma de Mallorca el 21 de octubre del año 1838 y se radica en la ciudad de Buenos Aires. Si ponemos foco en la obra didáctica de Julio Sagreras, titulada Las Lecciones para Guitarra, observamos a modo de comentario una dura crítica hacia los métodos de Fernando Sor y Mauro Giuliani por catalogarlos de, abro comillas, anticuados. Lo curioso es que aquellos métodos, la escuela de la guitarra de Mauro Giuliani puntualmente y el método para guitarra de Fernando Sor, entre otros de la primera mitad del siglo XIX, fueron los iniciadores de la nueva técnica del instrumento que estaba a punto de transitar una de las fronteras más interesantes de su historia, la guitarra romántica a la guitarra moderna, de la mano de don Antonio de Torres. Esa mirada crítica desinformada de Julio Sagreras estaba impregnada por la novedad de la escuela de Tárrega que llega al Río de la Plata y que pretende, además de instalar una orientación estética determinada que define ese romanticismo desconectado del acontecer revolucionario del arte, despojar la práctica de la construcción interpretativa con criterio histórico. En este momento nos podemos preguntar, ¿es este uno de los puntos de inflexión que funciona como el descuartizamiento del cuerpo de Tupac con respecto a la música para guitarra de esa primera mitad del siglo XIX en nuestra región? De todas maneras, si observamos la enorme labor de Julio Sagreras en el campo didáctico e integramos su aporte a una enorme variedad de miradas sobre la formación instrumental, nos damos cuenta que es una figura clave en el desarrollo de la guitarra en Argentina. Hoy vamos a oír algunos fragmentos de obras de su escena musical, entendiendo a este concepto como la que comprende a los músicos que él reconocía como próximos. La interpretación de Francisco Tárrega de su obra María en una grabación histórica del año 1899. Miguel Llobet. Gaspar Sagreras, su padre.
Y por último, convocamos al guitarrista y docente chileno Carlos Pérez, que interpretará de su disco enteramente dedicado a la obra de Julio Sagreras, Dos estilos criollos. Estamos en los últimos minutos de este programa del Tren Zonal por la Integración de los Pueblos, correspondiente a este domingo 6 de noviembre. Vamos a recibir también desde los pagos orientales, porque bregamos por la integración de los pueblos, y creo que toda integración genuina es desde el ámbito cultural, de comunicación y de integración también en los planos institucionales. Vamos a recibir el aporte de Omar Mesa Prados desde la ciudad de 33, República Oriental del Uruguay. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el Tren Zonal. Me gusta observar el campo y sus misterios, es decir, encuentro un universo antiguo y nuevo a la vez. A pesar de la depredación del monte nativo, las praderas, los remiendos entre jirones que la evolución económica le va haciendo a la tierra, las vaquitas que el estanciero multiplica porque en ellas ve nada más que dinero y más dinero. Tengo la suerte de vivir en un lugar donde
por lo menos algo va quedando de esta naturaleza tan antigua. Mi curiosidad es tal que va desde una perspectiva casi panteísta, que en mi animosidad observo desde un yuyito casi desapercibido hasta el vuelo de una bandurria, gavilán o buitre de las quebradas. Respecto a los yuyos, recuerdo en cierta oportunidad que me encontraba en Paraguay caminando por una vía ferroviaria, movido allí a ese lugar por la curiosidad que me causó cuando me encontraba leyendo el libro Hijo de Hombre de Roa Bastos, ese excelente escritor paraguayo. En la caminata me encontré sorpresivamente con que había unos yuyitos muy bonitos que cuando uno se acercaba a ellos para tocarlos, cerraban sus hojas como protegiéndose del intruso. Luego supe, al tiempo, que se llama mimosa púdica. Pero ahora quiero evocar un animalito de los campos que hasta hoy es motivo, por herencia cultural y mitológica, de miedo, asombro y a la vez desprecio. La lechuza, pariente de los búhos o mochuelos, folclóricamente hablando. La lechuza de Minerva, numen de la diosa Atenea o Minerva, si nos ubicamos en la versión romana de la historia, que adopta alguna de las cualidades de la propia diosa, de la sabiduría y la prudencia. Atenea, como sabemos, nace de la cabeza de su padre Zeus, según el mito. La principal característica que aporta Atenea y la lechuza son sus ojos y su mirada atenta, característica que observa, escudriña atentamente la realidad. Inexorablemente nos acerca a la filosofía. Este animalito nos aporta, según Hegel, en un nuevo punto filosófico cuando nos cuenta que la lechuza de Minerva levanta su vuelo al atardecer. O sea, que la filosofía desmenuza los hechos en un segundo grado y nos abre desde la realidad analizada un mundo futuro. Pero me vuelvo a los campos silenciosos, bebedores de amaneceres, donde el viento acaricia las carquejas y tacuruces agrestes, y al atardecer se añeja con un vino púrpura, y en sombras de antiguos sueños busca atizar trasfogueros. Quiero compartir con ustedes un bello poema, Lechuza, en la voz de su propio autor, Serafín J. García. Sos un bicho infeliz, naides te quiere, de tuitos laos vivís escurrazada, y hasta los mismos pájaros te huyen, porque tienen a menos tu compañía. Cierto que con tus ojos amarillos, que agujerean la noche más toldada, con tus patas cuarteadas y macetas y tu pico da vuelta, sos fieraz. Cierto que en los Anguanga y Desabrida ni el Juan Grande te iguala, y que tu canto es un chillido sonso, que ni a un gurí de teta le hace gracia. Pero eso no es pecado. Hay otros pájaros que son fieros también, y que no cantan, y algunos, como el toldo, que de haraganes ni pichones sacan, y solamente a vos te tienen tirria. Hasta se ha dado en creer que traes desgracia, y que andás en negocios con mandinga, y le chistás de noche cuando pasa. Y no falta quien diga que a la muerte también solés cuartearla, y que hay velorio en fija cuando gritás 3 veces enrabadas. Vos, como si supieras que te odean, vivís lo más del día acuquinada en la puerta de tu cueva, o en un poste, bombeando con recelo a los que pasan. Solo de noche te sentís a gusto, porque la noche no se fija en fachas, y a tuitos, pa' que no hayan diferencias, en el luto de su poncho los iguala. Qué destino amolao, sin un delito, y a matrerearle al chumbo condenada,
solo porque Dios te hizo fiera y triste y te negó la esencia y las calandrias. Hay hombres como vos, naides los quiere, son como oveja negra en la majada, y más pobres que vos, más infelices, porque pa' juirle al mal carecen de alas. Muchas gracias, Omar Mesa Prados. Que cierre, ¿no? Con la voz, el poema, en el propio decir de su autor, de Serafín J. García. ¡Qué maravilla! Esto es la integración de los pueblos a través de la cultura que nos comprende, de la región a la cual pertenecemos. Por eso bregamos por la integración de los pueblos desde el tren zonal. Muchas gracias a todos los pasajeros, gracias a todo el equipo de la radio y será hasta el próximo domingo, Dios mediante.